aunque los términos en cuadratura, esos sí son universales, eso ya saben Diego. Cuando las señales decimos que están en cuadratura. Esos sí son universales. ¿Se acuerdan? Análisis de señales. Es cuando entre dos señales hay una diferencia de fase de... ya ven que saben, 90 grados. A eso se refiere. Entonces es un juego en el cual se hace una descomposición vectorial de la señal modulada para poner una en fase y otra en cuadratura. Más o menos así es. Y así se trata de representar. Esta sería la componente en fase y esta sería la componente en cuadratura. Después tenemos el diagrama fasorial para explicar de dónde es que viene eso. Las componentes que se indican ahí para modulación angular son estas. Pues en este momento deberían verse nada más. Salida de luego deducimos de dónde cómo sacar eso, no es mayor cosa. Ya una vez con estas definiciones y sustituyéndose en esta ecuación general, aplicando además esta condición, la ecuación que nos queda es algo como esto. En este momento no nos interesa mucho, salvo para hacer una comparación que no es muy útil en realidad, pero está en todos los textos. No es muy útil, pero todos los textos lo hacen. Como todos los términos que se indican en esta ecuación son consenoidales, la representación en frecuencia debería ser sencilla y directa. Bien.
dígame las componentes espectrales. WC. Impulso en WC, de amplitud, AC, y amplitud. Y de aquí para acá hay ¿sí? Siguiente WC más W hacia arriba y por acá es omega m, amplitud C Z P2. Y no lo han multiplicado por piso todo eso. Multiplicar la transformada vectorial, se han dicho que es pi por el impulso en un menos del valor de nuestro corriente del impulso. Vale. Multipliquémosla. Pi por todas. Era una explicación cualitativa. La cualitativa iba así. ¿En dónde han visto diagramas espectrales como ese antes? No vean los valores cuantitativos. Vean el número de componentes y sus posiciones. ¿Cuál de todas? La M comercial. Esto es similar al espectro de la M comercial. ¿Sí? Porque hay una componente a la frecuencia de la portadora y otras dos componentes a más o menos la frecuencia máxima de la señal mensaje. ¿Sí? Entonces, solo por eso, por eso no me detuve mucho porque la parte de amplitud ya no cumple como la portadora, porque en la portadora ya teníamos que hacer una distinción también por el índice de modulación, por la variación grande. El FM de banda angosta se da, por tanto, cuando se cumple esta condición del índice de modulación y el espectro resultante es similar al de la M comercial. Repetimos, aunque está en el libro y está en cualquier texto. El FM de banda angosta se da cuando el índice de modulación es muchísimo menor que 1 y el diagrama espectral resultante es similar al de la M comercial, excepto por una cosa, aparte de la amplitud, por esta variación de fase en la banda lateral inferior, que no la tenemos en AM. En AM las tenemos ambas bandas laterales en fase. ¿De acuerdo? Excepto por eso. Es el único caso, pero algo que hay que decir es que modulaciones de FM que cumplan con esta restricción ya no son útiles. ¿Sí se acuerdan? Para el FM comercial, algo que es muy familiar para nosotros, no es mucho menor que 1. Por tanto, para cualquier aplicación ya práctica, esto no se cumple
y por tanto esto no se va a tener, y lo que vamos a tener, que es lo siguiente que vamos a plantear, es muchísimas más componentes de bandas laterales, de tal forma que el ancho de banda en FM o en modulación angular es muchísimo mayor que en el AM, cualquiera de sus variantes. La única condición en la cual son similares es en modulación de FM de banda 2, pero no es full. Simplemente es para hacer una más o menos comparación de dónde se viene y hacia dónde va. Esta comparación se hace porque cuando los matemáticos desarrollaron esto, decían, podemos transmitir más ancho de banda del mensaje sin alterar el ancho de banda. Esas eran las dos premisas que se tenían a la hora de los matemáticos. La implementación esto después. Para los matemáticos esto comenzó allá por los años 1600, 1700. Su implementación tecnológica se dio allá por 1930, donde ya había dispositivos que pudieran soportar este tipo de variaciones matemáticas que se están indicando. ¿De acuerdo? Más o menos. Ok. Veamos ahora lo que es útil. Es decir, condiciones en las cuales no hay restricciones respecto a el índice de modulación. Siempre haciendo uso de la representación en fase y cuadratura, la multiplicación directa de los términos involucrados hubiese quedado de esa forma, luego hacer ilusión de la expresión de phi de t que dimos antes, y una ecuación que
a primera vista puede intimidar y decir que uno estoy estudiando más de 5, más de 6, etcétera, etcétera. Pero como siempre tratamos de buscar a alguien que ya lo haya hecho, y afortunadamente los matemáticos ya trabajaron esto, estas expresiones, se manipula un poco más para indicar que los términos coseno de beta, seno de omega n de b, seno de beta pertenecen a un grupo especial de señales periódicas. En ese grupo o en ese análisis matemático del cual hace uso todos los textos, ninguno de los nosotros utilizamos se dedica al planteamiento de cero de esto, no tiene sentido, al menos para lo que nosotros queremos hacer. Y lo que se encuentra demostrado y tabulado es que esto se convierte en algo como eso. Esos símbolos raros que aparecen ahí se les conoce como las funciones de Bess. Se les conoce como las funciones de Bess. Están tabuladas, siguen las tablas para los diferentes órdenes y magnitudes de las variables que ahí se indican, y eso es al final lo que nosotros vamos a usar. Beta va a definir el argumento en el cual se va a evaluar la función, y el subíndice determina el orden. Me faltó una N. N de beta. El subíndice determina el orden, el beta determina el argumento. De igual forma, para la otra función trigonométrica que se indica en la ecuación,